En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando las implicaciones de la resurrección de Cristo en la misma persona de Cristo y también en la iglesia, en nosotros, los que seguimos al Señor. ¿Qué significa esta resurrección para Cristo? ¿Y qué significa la resurrección de Cristo para nosotros, los cristianos, la iglesia? Hemos estado estudiando que Cristo resucitó para recibir toda autoridad en el cielo y en la tierra, y en base de esa autoridad se le concede a la iglesia la autoridad delegada de Cristo para cumplir con la gran comisión que el Señor nos dio. También hemos estado hablando de que Cristo resucitó para recibir un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda persona doble las rodillas y toda lengua, toda persona confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Ayer anunciamos la tercera implicación de la resurrección de Cristo. Él resucitó para llegar a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se menciona que Cristo ejerce un sacerdocio según el orden de Melquisedec porque Cristo era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Por lo tanto, Cristo no podía ser sumo sacerdote en el pueblo judío, en el pueblo israelí o en la ley, porque él era de la tribu de Judá. Entonces, si Cristo iba a hacer o ejercer un sumo sacerdocio, tenía que ser de otra orden, y es de la orden de Melquisedec, que fue un sumo sacerdote en el tiempo de Abraham, donde Abraham se postró delante de este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y este sumo sacerdote recibe los diezmos de Abraham y pone las manos sobre Abraham y lo bendice, y sin contradicción alguna, dicen las Escrituras, el mayor bendice al menor. Entonces Jesús actualmente está en el cielo. Hay allí en el cielo un santuario, un lugar donde el Señor está ejerciendo su sacerdocio a favor de su iglesia. El escritor de los Hebreos habla precisamente de este ministerio de nuestro Señor, ministerio que lo recibió después de que Él resucitó y subió al cielo. Allá el Señor está vestido con la túnica sacerdotal que a Él le corresponde, y Él entra a ese santuario celestial y ahí ejerce un ministerio como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Y el escritor de los Hebreos dice que tenemos un gran sacerdote que traspasó los cielos. Entonces Jesús traspasó los cielos y recibe precisamente este sacerdocio, y debemos de retener nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra,
se hizo hombre y experimentó todo lo que un hombre puede experimentar. Aún experimentó mucho más allá de lo que ciertos hombres hemos experimentado. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue menospreciado, Él fue desechado, Él fue crucificado, Él fue herido, Él fue azotado. Así que Él participó de todas las experiencias que un ser humano puede experimentar, excepto que Él nunca pecó. Él fue santo, puro. De su boca jamás salió una mentira. Él fue inmaculado y más puro que los cielos mismos. Él no cometió pecado ni engaño se halló en su boca, dice el apóstol Pedro. Y Cristo, hablando a todos sus contemporáneos mientras estuvo aquí en la tierra, les pregunta: ¿quién de vosotros me convence que yo he pecado? Porque Cristo vivió una vida impecable, impecable. Y habiendo experimentado todo lo que experimenta un ser humano, el rechazo, el odio de las personas, Él sí puede compadecerse de nosotros, los cristianos, cuando nosotros también experimentamos el dolor, el rechazo, la soledad, las tentaciones, etcétera, etcétera. Podemos acudir al Señor. Hay un trono de gracia donde el Señor ejerce a favor de nosotros su sacerdocio. Él intercede por nosotros. Él siempre conoce nuestras debilidades. Él se identifica con nuestra situación de ser humano, rodeados o viviendo en un mundo de injusticia y de maldad, y un mundo donde reina el diablo y donde está su reino de tinieblas, donde el diablo nos aborrece y el mundo nos aborrece. Y podemos acudir en esos momentos de angustia, de necesidad, al trono de gracia que está en el cielo, donde Jesucristo como sumo sacerdote ministra a nosotros, fortaleciéndonos, dándonos su gracia como Dios le dijo como Cristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que en nuestra debilidad como seres humanos, en medio de un mundo de maldad y de injusticia, sabiendo que el mundo nos aborrece porque no somos del mundo, podemos acudir a ese sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros, que sí puede comprendernos a nosotros, porque Él experimentó lo que nosotros experimentamos, excepto el pecado. Entonces Jesús intercede por la iglesia. Él ha resucitado para llegar a ser sumo sacerdote según el orden, no levítico, sino el orden al cual perteneció el sumo sacerdote del Antiguo Testamento en la época de Abraham, que se llamaba Melquisedec. Entonces, de ese orden pertenece el sacerdocio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él resucitó para recibir este ministerio. En quinto lugar, Cristo resucita para ser abogado. Abogado para con el Padre. Eso es lo que dice la Biblia en primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Nosotros, amados hermanos, todos los días cometemos pecado. Hay una tendencia a pecar, no somos perfectos. Entonces, el escritor de la epístola primera de Juan, es decir, Juan, escribe y nos dice que él nos está dando mandamientos para que no pequemos. Pero que si algún cristiano hubiere pecado, hubiere cometido una falta contra Dios o contra su prójimo, entonces podemos orar, ponernos de rodillas, arrepentirnos de nuestros pecados, clamar en la presencia del Padre para que nos perdone, porque allá, a la diestra del Padre, tenemos a Jesucristo. Y Juan dice que Cristo es un abogado para con el Padre. Él nos está representando. Cuando cometemos pecado o cuando el diablo nos acusa de pecado, porque la Biblia dice que el diablo nos acusa de día y de noche. Entonces Jesucristo, que hizo una obra perfecta de redención y expió nuestros pecados, Él nos representa delante del Padre cuando el diablo nos acusa, y Jesús entonces expresa lo que Él hizo en la cruz, esa obra perfecta de redención, el hecho de que Él llevó nuestros pecados y Él sufrió la ira de Dios sobre sí mismo, y esa obra redentora, reconciliadora, esa obra expiatoria, constituyéndose Jesucristo en el sacrificio propiciatorio que propicia la misericordia de Dios y que aplaca la ira justa de Dios. Ahí Cristo se presenta como abogado, representándonos a nosotros y exponiendo delante del Padre la obra que Él hizo a favor de su pueblo, de sus ovejas, a favor de su iglesia. Y esto en el contexto de nuestra debilidad, de nuestro pecado, porque el texto dice: estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, que es justo. Se usa la palabra justo, no la palabra misericordioso, porque Jesús hizo una obra donde el Señor asume la culpa, lleva la ira que merecíamos, la ira de Dios cayó sobre Él, el pecado nuestro fue juzgado en la persona de Cristo, en su cuerpo, y la obra redentora y expiatoria de Cristo fue perfecta, que Jesús puede ser nuestro abogado e interceder por nosotros, porque Él llevó nuestra culpa, nuestros pecados, y la ira de Dios cayó sobre Él. Eso es lo que está aquí diciendo Juan, que tenemos un abogado para con el Padre a favor de la iglesia. En sexto lugar, Jesús resucitó para ser el modelo y la garantía de nuestra propia resurrección. Él resucitó para ser el modelo, la garantía de la resurrección de la iglesia. En Filipenses capítulo 3, verso 20 a 21, Pablo está hablando de falsos maestros, de falsos hermanos que solo buscan lo terrenal.
y que buscan la manera solo de disfrutar de las pasiones pecaminosas. Y entonces él habla y dice que en contraste a estas personas, nosotros, los cristianos, nosotros decimos y afirmamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y que cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque el cuerpo del cristiano está actualmente en un estado de humillación. Envejecemos, nos enfermamos, nos debilitamos y morimos, y nuestros cuerpos se corrompen en el sepulcro. Entonces Pablo dice que ese cuerpo corrompido, convertido en polvo, ahí en el sepulcro, el Señor cuando venga lo va a transformar, ¿verdad? Para que este cuerpo que ha sido sembrado en deshonra, en debilidad y en corrupción, sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, semejante al cuerpo de Cristo. Cristo resucitó para ser el modelo de la resurrección del creyente. Alguien puede preguntarnos, hermanos, ¿cómo será la resurrección de los cristianos? ¿Con qué cuerpo van a resucitar los cristianos? Esa es una pregunta legítima que se plantea con frecuencia a la iglesia. Entonces los cristianos decimos que el cuerpo nuestro será semejante al cuerpo resucitado y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la respuesta que el apóstol Pablo da, que seremos semejantes nuestro cuerpo a la gloria, al cuerpo de la gloria suya, y que esto lo va a realizar Dios a causa de su supereminente poder, porque con ese poder puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aunque nuestro cuerpo se haya convertido en polvo, aunque nuestro cuerpo se haya convertido en cenizas, aunque nuestro cuerpo se haya convertido en tierra, el supereminente poder actuará y de ahí resucitará el Señor nuestro cuerpo, siendo ya un cuerpo semejante a la gloria del cuerpo de Cristo, un cuerpo apto para vivir eternamente con el Señor para siempre. Así que Jesús resucitó para ser el modelo y para ser la garantía de nuestra resurrección. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano, y Dios le proteja. Lo espero mañana para que continuemos hablando de la resurrección y los resultados de la resurrección de Cristo. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.